Señoras y señores, el glorioso, histórico y único Manchester United se acaba de clasificar a la final de la Europa League, la cual jugará ante el rival que ya lo conocemos, que es el Tottenham Hotspur, que ganó su serie ante el Bodo Glimt, y también pasa a la final de la Europa League, la final que se disputará en el Estadio San Mamés en Bilbao, España. Este partido ya sabíamos que el Manchester la semana pasada había ganado por un marcador justamente al equipo que hace de local ahí, que es el Athletic Club, le había ganado por un marcador de 0-3, siendo superior totalmente en lo que fue en juego y en ocasiones resultado todo en la ida, salvo un pequeño tramo de inicio de partido que ya lo dijimos en el resumen anterior, que el Athletic pudo haber ido en los primeros 15-20 minutos o 25 pudo haber sido con 2 o 3 goles de ventaja, pero no aprovecharon las suyas y el Manchester sí. En este partido el Athletic llegaba sin los hermanos Williams, Nico y Iñaki no fueron con la expedición, no jugaron este partido por distintas razones, no jugaron, el Athletic tuvo que ir a hacer la heroica o intentar hacer la heroica entre comillas, pero no pasó nada. Es un partido en el que no pasó mucho, ya que el Manchester solo tenía que gestionar el resultado, le bastaba simplemente con empatar o hasta perder hasta por 2 goles, pero sabiendo cómo es el Manchester United, que este Manchester, esta temporada en sí, en los últimos tiempos, ha demostrado que es un equipo que te puede meter una goleada impresionante como lo metió la semana pasada, y también es capaz de que te puedan remontar. Pero el Manchester en sí salió, estaba teniendo la pelota, estaba teniendo llegadas, tampoco sin demasiado peligro, porque tampoco era que le urgían, o sea, no tenía que buscar nada más que un empate en sí. El Atlético con las armas que tenía, estaban ahí intentando dar pelea y todo, pero tampoco nada de nada. Era un partido un poco plano, lo único que se podía rescatar en los primeros minutos era una llegada del Atlético, un centro lateral, que Unai Gómez dejándola al borde del área, que Berenguer la amaga, la tira cerca del ángulo de Onana, llegadas del Manchester con tiros que tampoco eran demasiado de peligro, hasta que en el minuto 31 una jugada del Atleti, mal defendida por Maguire, que ahí Maguire quita el balón, se anticipa al jugador del Atleti, pero la despeja hacia el medio, la despeja mal, la agarra Álvaro Yaló, enfrente de Lenny Yoro. Uno pensaba que iba a jugarse el 1-1, Álvaro Yaló dispara encima de Lenny Yoro, en el rebote la agarra el jugador Jaureguizar se llama, y con un derechazo impresionante al ángulo que Onana no puede llegar, la toca pero se le cuela en el ángulo, marcaba el 0-1 para el Atleti. Ya llegaba el 0-1 para el Atleti, uno pensaba, al Manchester se le va a venir lo que le pasó justamente, no hasta hace mucho con el Lyon, porque con el Lyon también tenían una buena renta, una buena ventaja en Old Trafford, y se dejaron remontar, luego ellos remontaron, hicieron la heroica y todo, pero no fue así, porque de ahí la otra ocasión clara que se tuvo en el primer tiempo fue para el Manchester en el minuto 42, un pase filtrado de Dorgu que se disfrazó como si fuera Bruno Fernández, un mediocampista ofensivo, puso un pase filtrado muy bueno a Bruno, a Garnacho, que le ganó bien la espalda a la defensa del Atleti, sino que definió mal ante el portero, intentando picarla, pero la picó mal. Y con eso nos íbamos al descanso. En el segundo tiempo un poco más de lo mismo. El Manchester intentaba dominar, gestionar el balón. El Atleti intentaba quitárselo para intentar tener sus oportunidades. No pasaba mucho, obviamente, sin los hermanos Williams, que básicamente son la mitad, por no decir, con todo el respeto, son más de la mitad del poder ofensivo que tiene el Athletic de Bilbao. Por alguna razón están cuartos en la Liga Española y básicamente habían llegado hasta esta instancia gran parte, casi todo en su totalidad hacia ello, hasta que llegaron los cambios que cambiaron completamente el partido. Minuto 62-63 entran Mason Mount y entra Matt Diallo, que está regresando después de una lesión que ya la ha tenido varias semanas afuera. Y básicamente son los dos hombres que cambiaron el partido, porque llega a minuto 71, 9 minutos después de su ingreso. Lenny Yoro, que hoy día jugó un gran partido, el juvenil francés hoy jugó un grandísimo partido. Avanza con balón, entra solo hasta básicamente borde del área grande, le pasa el balón
a Mason Mount, que uno pensaba, y la defensa también del Atleti pensaba, que Mount iba a devolverle la pared de taco. No, Mount agarra el balón, se gira sobre su propio eje y echa un derechazo puro de 9 goleador. Impresionante derechazo de Mason Mount, que hacía el 1-1, que lo celebraba tranquilo, sin tampoco demasiada celebración, diciendo eso es lo que tengo que hacer básicamente, y ponía el 1-1 para el Manchester. Luego a los 2 minutos tenía el Atleti una llegada, un centro lateral de, cómo es que se llama, de un Unai Marcos, creo que se llama, que la remete bien un jugador del Atleti, pero no agarra mucha portería hasta que al minuto 78, 79, casi 80, tiro libre para el Manchester, centro de Bruno Fernández y Casemiro, que ha terminado cuajando una segunda mitad de temporada muy buena después de que la primera parte de la temporada fue muy mala de que Casemiro desde que llegó al Manchester ha tenido esos picos de rendimiento altos y bajos. Ahorita con Amorim, desde que llegó el técnico portugués, se ha moldado bien, ha hecho una muy buena pareja en contención junto con Ugarte que también ha jugado muy bien el día de hoy. Centro de Bruno Fernández, Casemiro cabecea, no sé si con la cabeza, nuca barra hombro, pero Casemiro cabecea muy bien el balón. Es como esos goles que tú haces a los que juegan el FIFA o el FC Mobile, cuando tú cabeceas, pones el córner, el tiro al primer palo y el jugador cabecea de una manera rara. Casemiro hacía eso y ponía el 2-1 para el Manchester. El Manchester se seguía creciendo y el Atleti ya básicamente era un 5-1, ya era imposible de remontar. En sí, desde que se inició el partido y sin los hermanos Williams sabían que era muy imposible intentar la remontada. Básicamente el Manchester se siguió creciendo y más hasta que llega el minuto 85, una gran jugada individual entre Diallo y Dorgu, que Diallo llega a línea de fondo amagándose a la defensa del Atleti, pone un centro raso y Højlund como que sin querer, apenas la toca porque el balón cuando llega al centro raso se desvía un poco un jugador del Atleti y Højlund como que se le va y a la vez la toco suave para que se meta. Así el 3-1. Højlund, que tampoco ha tenido una muy buena temporada en sí, que es un delantero que le cuesta marcar goles, que le cuesta marcar goles, que le ha costado desde que llegó al club, pero Amorim confía en él, apuesta por él y hoy día así haya sido el 3-1 y básicamente ya un gol que no incidía en nada, pero al menos para que le dé confianza. Al menos para que le dé confianza. Y ya, si habíamos visto todo, minuto 92, un ataque del Manchester por sector izquierdo, un pase largo de Dorgu, que básicamente el portero Aguirrezabala despeja, sale de su portería, la despeja, pero el despeje le queda tan corto, pero lo que hace Mason Mount es impresionante. Controla el balón y de zurda, que en teoría es su pierna mala, Mason Mount desde casi mitad de cancha agarra con la zurda, tira un pelotazo hacia la portería y marca un golazo impresionante que hacía el 4-1 para el Manchester, el 7-1 en el global y el doblete de Mason Mount, que realmente Mason Mount desde que llegó al Manchester no ha podido rendir como rindió en el Chelsea en aquel entonces, cuando él era la figura indiscutible del Chelsea de Thomas Tuchel, que termina conquistando la Champions de aquella temporada y que todo el mundo decía Mount era el mejor futbolista inglés. Pues vamos a ver si con Amorim Mount puede recuperar, no digo todo el nivel, pero más o menos gran parte del nivel que llegó a tener en el Chelsea, que era quizás el mejor jugador de inglés de largo. Obviamente aún no emergía lo que era Bellingham y Palmer y alguno que otro, pero ese Mason Mount era impresionante. Y si puede recuperarlo para este Manchester, de acuerdo al proyecto que quieren armar con Amorim en torno al entrenador portugués, va a ser una gran ayuda para el Manchester y para todos. Así que Mason Mount puede recuperar ese gran nivel que tuvo alguna vez. Por lo demás, el Manchester ganó, el único Manchester, el más grande de Inglaterra, clasificó a la final de Europa League. En Premier es un desastre, hay que decir la verdad. El United está 15º, ya no es 14º, ahora es 15º.
pero con todo y eso el Manchester se juega toda su temporada en la final ante el Tottenham, que también clasificó, ganándole de visitante 0-2 al Bodo Glimt en el global 5-1. Y ambos equipos se juegan la temporada porque ninguno de los dos está en zona de Copa Europea, está totalmente lejos, ya es imposible para ellos. Y el que termine ganando esa final jugará Champions la próxima temporada. Obviamente está más surgido el Manchester por el tema de lo que representa, de lo que es el Manchester, es decir, que es el más grande de Inglaterra, es el único Manchester y es un club histórico, de los más históricos, para mí top 5 clubes históricos. Entonces, básicamente desde que Amorín llegó, Amorín ha tenido sus altas y bajas, pero ha encontrado el equipo, el esquema desde el día 1 que llegó, ha probado el mismo esquema y de a poco lo van a ir trabajando. Si el Manchester llega a ganar la final ante el Tottenham y se clasifican, el Manchester tiene todo para la próxima temporada, con un buen mercado que hagan, pero esta vez yendo a lo que realmente pide el entrenador y jugadores que realmente puedan ser una garantía, aunque no todo fichaje va a ser siempre garantía, pero al menos que desde el inicio que tú veas que no es una prueba, un experimento, que tú sepas que es un jugador que se va a adaptar y que sepa que pueda rendir. El Manchester la próxima temporada va a competir por todo, porque Amorín es un entrenador demasiado capacitado, es un gran entrenador, lo que ha conseguido entrenando en Portugal, los entrenadores portugueses que salen son realmente muy buenos y Amorín ha demostrado en el poco tiempo que lleva que puede guiar a este Manchester a ganar, lo puede llevar a competir y veremos que si eso se solidifica en la final, si le ganan al Tottenham. Si le ganan al Tottenham, ya va siendo hora de que el Manchester finalmente pueda encontrar una estructuración firme, un entrenador que los lidere, alguien que los guíe, alguien en quien ellos banquen, que en este caso parece que lo han encontrado con Amorín, un grupo de jugadores que realmente sean los fijos de este equipo para que el Manchester vuelva a ser lo que alguna vez fue un grande, un histórico, el más grande de Inglaterra, un histórico a nivel del fútbol mundial, y creo que ganando la final de esta Europa League ante el Tottenham, si la llegan a ganar, puede ser el comienzo de algo muy bueno para el Manchester. Esperemos que así sea porque realmente el fútbol necesita a un gran Manchester. Otra cosa, Lenny Lloro, gran partido, ese chico, ojo con ese chico, Mount, ojalá recupere aquel nivel que tuvo en el Chelsea, Diallo después de la lesión se convertirá otra vez en el jugador más importante del United. Garnacho aún tiene que ajustar un poquito más su toma de decisión, pero Garnacho es un gran jugador, es muy buen jugador. Meino también gran jugador y todo. El casi recuperando el gran nivel. Veremos, yo quiero que el Manchester gane porque el Manchester es un equipo que a mí me gusta mucho. Repito, yo sí simpatizante, muy simpatizante del Real Madrid. Mi equipo europeo es el Real Madrid. Luego tengo un cariño especial por el Manchester por diversas razones. Entonces me gustaría que el Manchester pudiera ganar y porque para el fútbol es bueno que el Manchester esté ahí y vuelva a ganar, así como también alguna vez el Milan volverá a estar ahí. Veremos qué pasa y estaremos atentos a lo que sucede en esa gran final. Vamos Manchester, lo celebramos lo que sabemos de fútbol y lo que bancamos a este equipo. Davito Ceneice lo celebra. Y sin más, me despido y nos vemos en un siguiente video. Adiós.